Las cerraduras magnéticas de la terminal del aeropuerto crujieron mientras el escuadrón de elegantes naves patrulleras descendía a través de la bruma matinal de la estación de Nuevo Gibraltar. La ciudad, construida en la ladera de una enorme colonia minera en un asteroide, tembló levemente mientras 24 propulsores de plasma sincronizaban su secuencia de aterrizaje. A través de la cúpula de aluminio transparente, 3 lunas colgaban en perfecta alineación. Su luz proyectaba largas sombras sobre las plataformas de aterrizaje. El capitán Christopher Lloyd salió primero, su traje de vuelo todavía zumbando con la energía residual de la patrulla de 12 horas. Detrás de él, su escuadrón de pilotos humanos emergió de sus naves. Sus rostros mostraban el agotamiento que les producía navegar por las peligrosas rutas marítimas entre las colonias exteriores. Christopher tenía 47 años. Aunque las cicatrices en su mandíbula y las canas prematuras que atravesaban su cabello oscuro lo hacían parecer mayor. Sus ojos, de un azul acero y constantemente alerta, habían visto demasiadas batallas, demasiadas pérdidas y demasiadas victorias que parecían derrotas. El restaurante de cola del Comet se encontraba encaramado en el borde de la plataforma 7, con su letrero de neón parpadeando entre letras inglesas y dracónicas. Era el único establecimiento de la estación que servía tanto comida humana como la cocina especializada que requerían los nacidos de dragón. Aquellos descendientes de los primeros experimentos genéticos que combinaron ADN humano con las antiguas especies de reptiles descubiertas en Kepler 428. El lugar había estado allí durante 30 años, sobreviviendo a 3 adquisiciones corporativas, 2 guerras menores e innumerables peleas de bar entre mineros y transportistas. Christopher atravesó la esclusa de aire y el familiar siseo de presurización lo recibió como a un viejo amigo. Su escuadrón lo siguió, sus pesadas botas creando un trueno rítmico contra el piso de metal. El interior del restaurante no había cambiado mucho desde su primera visita hace 15 años. Asientos de vinilo rojo que habían visto días mejores, accesorios cromados que alguien todavía se molestaba en pulir y ventanas que ofrecían una vista espectacular de barcos de carga atracando y partiendo en una coreografía interminable. Fue entonces cuando la vio. La camarera se movía entre las mesas con gracia practicada, sus movimientos fluidos, a pesar del evidente peso de sus alas. Ella era una nacida dragón, de segunda generación a juzgar por el aspecto de sus escamas, que brillaban de un color esmeralda profundo bajo la luz artificial. Su etiqueta con el nombre decía Selena y no podía tener más de 28 años estándar. Las alas, plegadas firmemente contra su espalda para navegar por los estrechos espacios entre las mesas, ocasionalmente captaban la luz, revelando patrones que parecían antiguos vitrales de tierra. Pero no fue su especie lo que llamó la atención de Christopher. Era su forma de moverse, cuidadosa y deliberada, favoreciendo su lado izquierdo. Cuando ella se inclinó hacia adelante para servir café al equipo minero en el mostrador, él lo vio. Un moretón de color morado oscuro contra sus escamas verdes que recorren su mandíbula. Alguien había intentado cubrirlo con esmalte de escamas, el equivalente al maquillaje de los nacidos de dragón, pero Christopher había visto suficiente violencia en su vida para reconocer las señales. El teniente Morrison, su segundo al mando, ya estaba dando órdenes para el escuadrón. Su voz se escuchaba en el coro general de conversaciones matutinas. Morrison era un buen hombre, de 35 años, con esposa y 2 hijos en la estación Europa. Manejó la logística del escuadrón con la misma precisión que aplicó a las maniobras de combate. Christopher observó a Selena trabajar, notando cómo se estremecía cuando la puerta de la cocina se abría demasiado rápido, como sus ojos dorados, con sus distintivas pupilas verticales, seguían constantemente el movimiento detrás de ella, con la mandíbula apretada. Ya había visto eso antes, cuando estaba destinado en la colonia 7 de Marte. Su hermana tenía la misma mirada y se movía con el mismo miedo cauteloso. Cuando se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, ya era demasiado tarde. El recuerdo aún arde 15 años después. El gerente salió de la trastienda, un humano llamado Garrett Krauss. Christopher ya había visto a gente como él antes,
trabajando en estaciones fronterizas donde la supervisión corporativa era mínima y los ladrones personales florecían. Kraus tenía el físico de un cargador, hombros anchos y manos que parecían capaces de aplastar acero. Le ladró algo a Selena en un dracónico roto, y Christopher vio que sus alas se movían involuntariamente, una respuesta de miedo nacida del dragón. Capitán Lloyd. La voz de Selena era suave mientras se acercaba a su mesa, musical como lo eran todas las voces de los nacidos de dragón, sus cuerdas vocales duales creando una armonía natural. Lo habitual para ti y tu escuadrón. Christopher asintió, pero ahora sus ojos estudiaban el patrón de hematomas con más cuidado. La coloración sugería que tenía alrededor de 3 días y la ubicación indicaba que alguien le había agarrado la cara con fuerza. Los nacidos de dragón eran físicamente más fuertes que los humanos. Su densidad muscular era casi el doble que la de una persona promedio. Quienquiera que haya hecho esto la tomó por sorpresa o ella decidió no defenderse. En realidad, dijo Christopher, manteniendo un tono de voz informal, hoy tomaré el especial de Neptuno. Fuente extra. Selena parpadeó y sus párpados internos se movieron rápidamente sobre sus iris dorados en señal de sorpresa. El especial de Neptuno era famoso por ser casi incomestible para los humanos. La fuente contiene niveles de capsina que literalmente podrían causar quemaduras químicas. Era un manjar nacido de dragón. ¿Estás seguro, capitán? La fuente está clasificada en 2 millones de unidades Scoville. Estoy seguro, respondió Christopher, sosteniendo su mirada. A veces hay que probar algo que queme para entender lo que pasan otros. La metáfora no pasó desapercibida para ella. Sus alas se movieron ligeramente y sus escamas crujieron como hojas de otoño. Por un momento, su máscara cuidadosamente mantenida se cayó, y él vio el agotamiento debajo, el tipo de agotamiento que viene del miedo constante. Morrison miró a su capitán como si hubiera perdido la cabeza. Christopher, esa cosa podría llevarte a la enfermería. Entonces supongo que aprenderé algo sobre mis límites, respondió Christopher, sin romper el contacto visual con Selena. Ella asintió lentamente y se alejó. Su cola, normalmente erguida con la confianza de un dragón, se arrastraba ligeramente por el suelo. Christopher observó a Kraus observándola, vio la ira posesiva en sus ojos. Las piezas estaban encajando, y a Christopher no le gustaba la imagen que se formaba. El escuadrón desayunó en relativo silencio. Los únicos sonidos eran el tintineo de los cubiertos y el murmullo de las conversaciones de otras mesas. Christopher notó cómo Selena servía primero a todos los demás, reservando su mesa para el final. Cuando finalmente trajo su especial de Neptuno, le temblaban ligeramente las manos. «No tienes que comer esto», susurró, inclinándose como para ajustarle la servilleta. «Entiendo lo que intentas decir. ¿Y tú?», preguntó Christopher en voz baja. «Porque desde donde estoy sentada, parece que alguien necesita hablar con tu jefe sobre la etiqueta adecuada en el trabajo». Sus ojos dorados se abrieron de par en par. «Por favor, capitán, es complicado. Él es el dueño de mi contrato de trabajo. Sí, me voy, me deportan de vuelta a Kepler 428. Y tengo un hermano menor aquí en la universidad. Está estudiando xenobiología. Es brillante, solo tiene 16 años estándar, y me necesita». Christopher sintió la familiar quemazón de la ira en el pecho, pero mantuvo una expresión neutral. Los contratos de servicio por contrato eran técnicamente legales en las colonias exteriores, una laguna legal que las corporaciones explotaban con regularidad. Los trabajadores, especialmente los no humanos, firmaban contratos que los vinculaban a empleadores específicos durante años, a veces décadas, a cambio de un pasaje a las colonias o documentos de ciudadanía. «¿Cómo se llama tu hermano?», preguntó Christopher. «Torín», respondió ella, y por primera vez, algo parecido a la esperanza brilló en sus ojos. «Está en el nuevo Instituto Tecnológico de Gibraltar». Christopher asintió y cogió el tenedor, dando un pequeño mordisco al especial de Neptuno. El calor lo azotó de inmediato,
con los ojos llenos de lágrimas, pero siguió masticando. Selena lo observó con asombro mientras tragaba y luego daba otro mordisco. «Capitán, se va a hacer mucho daño», dijo. «Me han hecho daño antes», respondió Christopher, con la voz ronca por la quemadura. «La pregunta es si vale la pena. En este caso, creo que sí». Kraus apareció en su mesa, con la cara roja de ira apenas contenida. «¿Hay algún problema, capitán? ¿Su camarera le está dando problemas?» Christopher se levantó lentamente, desplegándose en toda su altura de 1,90 metros. Podría ser 20 años mayor que Kraus, pero toda una vida de entrenamiento de combate y ejercicios de gravedad cero lo habían mantenido en forma para el combate. «Nada de problema, señor Kraus. De hecho, estaba pensando en lo impresionante que es su establecimiento. Debe de ser muy laborioso mantenerlo». «Sí», respondió Kraus, entrecerrando los ojos. «Yo me encargo personalmente de mis empleados. Me aseguro de que entiendan su lugar». «Estoy seguro de que sí», dijo Christopher, con tono conversacional, pero con la mirada dura como el diamante, «aunque me pregunto si usted entiende el suyo». La tensión en el restaurante era palpable ahora. Las conversaciones en las mesas cercanas se habían detenido, y el escuadrón de Christopher se había retirado. Asientos, listos para respaldar a su capitán si era necesario. 23 pilotos de combate entrenados contra un gerente de estación civil. No era una competencia muy reñida, y todos lo sabían. Kraus movía la mandíbula como si masticara palabras antes de escupirlas. Selena, de vuelta al trabajo. Se movió para obedecer, pero Christopher levantó una mano. De hecho, tenía algunas preguntas sobre el menú. «Selena, ¿le importaría sentarse un momento?» «Le prometo que al señor Kraus no le importará». «¿Lo hará, señor Kraus?» No era realmente una pregunta. El rostro de Kraus se puso rojo, pero regresó a su oficina pisando fuerte, dando un portazo que hizo vibrar las ventanas. Varios otros clientes, en su mayoría mineros y transportistas, observaban con interés. La historia se difundiría por toda la estación para el almuerzo. Selena permaneció sentada, vacilante, con las alas agitadas nerviosamente. «Capitán, está empeorando las cosas». «¿De verdad?», preguntó Christopher, sacando su dispositivo de comunicación. «Morrison, contacte con el trabajo colonial». «Junta, quiero saberlo todo sobre los contratos de trabajo en este establecimiento». «Todo». Morrison sonrió, ya escribiendo. «En eso, capitán». Christopher se volvió hacia Selena. «Ahora háblame de estos moretones y no insultes mi inteligencia diciendo que te estrellaste contra una puerta». Sus escamas se oscurecieron, un signo de vergüenza propio de un dragón. «No es nada que no pueda manejar». «Eso no es lo que pregunté». Guardó silencio un largo rato. Entonces las palabras salieron a borbotones. «Él es el dueño de mi contrato por otros 3 años. Se lo compró a la empresa de transporte que me trajo aquí. 70.000 créditos. Lo pago con mi sueldo, pero él sigue añadiendo cargos. Gastos de alojamiento, alquiler de uniformes, seguro contra roturas. A este paso, nunca lo pagaré. Y se enoja cuando no le muestro la debida gratitud por su generosidad». Christopher sintió el ardor especial de Neptuno en el estómago, pero no era nada comparado con la rabia que crecía en su pecho. Había luchado en 3 conflictos fronterizos, sobrevivido aún, emboscado por piratas cerca de los anillos de Saturno, y una vez pasó 2 semanas flotando en una cápsula de escape, esperando ser rescatado. Pero nada lo enfurecía más que alguien que usaba el poder para herir a quienes no podían defenderse. «Morrison, añada a la Agencia de Protección Colonial a esa llamada y comuníqueme con el comandante Xiao de seguridad de la estación». «Capitán», la voz de Selena ahora suplicaba. «Si involucra a seguridad, Kraus rescindirá mi contrato. Seré deportado y Torín. Confía en mí», dijo Christopher con voz suave pero firme.
Llevo mucho tiempo haciendo esto. Tu hermano no se irá a ninguna parte, y tú tampoco. A menos que quieras. La hora siguiente fue un torbellino de llamadas de comunicación y consultas legales. El escuadrón de Christopher terminó de desayunar, pero ninguno se fue. Se corrió la voz entre la comunidad de pilotos y a las 10 el restaurante estaba lleno de pilotos fuera de servicio, todos pidiendo café y tomándoselo con calma. Los cuervos intentaron cerrar temprano, pero era difícil discutir con 60 efectivos armados que de repente desarrollaron un profundo aprecio por la comida lenta. Comandante Lisa Howe llegó con 4 agentes de seguridad. Su expresión era profesionalmente neutral, pero sus ojos reflejaban desaprobación mientras observaba la escena. Hiao tenía 42 años, llevaba 8 años a cargo de la seguridad de la estación y tenía fama de ser absolutamente incorruptible. Capitán Lloyd, dijo, acercando una silla, he oído que le preocupan las prácticas laborales en este establecimiento. Sí, respondió Christopher, mostrándole los hallazgos preliminares que Morrison había descubierto. 17 violaciones de la legislación laboral colonial, incluyendo estructuras de honorarios ilegales, manipulación de contratos e intimidación física de los empleados. La expresión de Hiao se ensombreció al leer. Son acusaciones graves. No son acusaciones, gruñó Krauss, saliendo de su oficina. Esto es acoso. Dirijo un negocio legítimo. Entonces no le importará que revisemos sus contratos de trabajo, dijo Hiao con suavidad, y que entrevistemos a sus empleados en privado. Lo que siguió fueron 3 horas de investigación. Uno por uno, el equipo de Hiao entrevistó a todos los empleados del Comet Stale. Las historias que surgieron pintaron un panorama de abuso sistemático. Krauss había estado comprando contratos de trabajadores vulnerables, en su mayoría especies no humanas, y atrapándolos en espirales de deuda. El abuso físico era menos común, pero no exclusivo de Selena. El punto de quiebre llegó con la llegada de Torin. El joven dragón se había enterado de la conmoción y había salido corriendo de sus clases. Era más pequeño que su hermana, sus escamas de un verde más claro, y sus alas aún mostraban las desgarbadas proporciones de la adolescencia, pero sus ojos dorados ardían de inteligencia y una feroz protección. Tú eres quien ha estado lastimando a mi hermana, le dijo a Krauss, con la voz quebrada por la furia y el miedo adolescentes. Krauss cometió el error de acercarse agresivamente al chico. Escucha, pequeño lagarto. No terminó la frase. El puño de Christopher impactó en su mandíbula en un golpe que tenía 20 años de entrenamiento de combate a sus espaldas. Krauss cayó con fuerza, estrellándose contra una mesa y haciendo volar los platos. El restaurante estalló en vítores de los pilotos reunidos. «Eso es asalto», exclamó Krauss con un jadeo desde el suelo, mientras la sangre le corría por la cara. «Nariz. ¿De verdad?», preguntó Christopher con calma. «Te vi amenazando a una menor. 60 testigos vieron lo mismo. ¿Verdad? Todos». El coro de aprobación fue unánime. La comandante Xiao dio un paso al frente, quitándose las esposas. Garrett Krauss, estás arrestado por violación de los artículos 12 a 37 del Código Laboral Colonial, agresión a individuos de especies protegidas y fraude contractual. Tienes derecho a representación colonial. Mientras se llevaban a Krauss, quien seguía gritando amenazas y blasfemias, Selena se quedó paralizada, con lágrimas corriendo por sus mejillas escamosas. En la cultura de los nacidos de dragón, llorar en público se consideraba profundamente vergonzoso, pero no podía parar. «¿Qué pasa ahora?», susurró. Christopher volvió a sacar su dispositivo de comunicación. «Morrison, contacta a la abogada Chen». «Espera». «No», se contuvo, recordando que necesitaba nombres diferentes. «Contacta a la abogada Stonehaven del Centro de Justicia Colonial. Dile que necesitamos los documentos de anulación del contrato de emergencia. Todos». En una hora, el marco legal estaba en marcha. No solo el contrato de Selena, sino el de todos los empleados del Comet Stale fue anulado por cláusulas fraudulentas.
La Junta Laboral Colonial embargó el restaurante temporalmente, pero anunció que se convertiría en una cooperativa de trabajadores con propietarios compartidos. La noticia corrió por la estación de New Gibraltar como un reguero de pólvora. Al anochecer, estaba en todas las noticias. Escuadrón de pilotos libera a trabajadores contratados, decía un titular. Capitán defiende los derechos de los nacidos en Dragón, decía otro. Pero el favorito de Christopher era de un pequeño blog independiente. A veces los héroes usan trajes de vuelo en lugar de capas. La transformación del Comet Stale comenzó de inmediato. Los empleados, repentinamente libres, y los copropietarios de su lugar de trabajo votaron a Selena como socia gerente. Su primer paso fue rebautizarla como ala libre, pintando un enorme mural en la pared que representaba cadenas rotas y dragones en vuelo. El escuadrón de Christopher adoptó el restaurante como su cuartel general no oficial durante su estancia. Otros escuadrones de pilotos siguieron el ejemplo. En un mes, el ala libre se convirtió en el establecimiento más popular de la estación New Gibraltar, repleto de pilotos, mineros y comerciantes que apreciaban tanto la excelente comida como lo que representaba. Pero los verdaderos cambios fueron más personales. Los moretones de Selena sanaron, sus escamas recuperaron su brillo. Se irguió, sus alas ya no se apretaban contra su espalda, sino que se relajaban y ocasionalmente se estiraban. Su hermano, Torin, se convirtió en una especie de mascota para el escuadrón de Christopher. Los pilotos lo ayudaban con sus estudios y compartían historias de los diferentes mundos que habían visitado. 3 meses después, Christopher estaba sentado en su mesa habitual, disfrutando de un desayuno perfectamente preparado, y definitivamente no el especial de Neptuno, cuando Selena se acercó con un bloc de datos. Capitán, quería mostrarle algo, dijo, con la voz radiante. Emoción. El Comité de Integración Colonial aprobó mi solicitud. Torin y yo ahora somos ciudadanos de pleno derecho. Sin condiciones, sin contratos, dijo Christopher con una sonrisa. La expresión de su rostro lleno de cicatrices se transformó. ¡Qué buena noticia! ¿Hay más?, continuó ella, con las escamas ligeramente enrojecidas. Me aceptaron en las clases nocturnas de la Academia de Vuelo Colonial. Quiero ser piloto. La sonrisa de Christopher se amplió. Esa es la mejor noticia que he escuchado en toda la semana. Necesitarás un patrocinador para la academia. Alguien que avale tu carácter y tus habilidades. Empezó, pero se detuvo. La incertidumbre se apodera de su voz. Sería un honor, dijo Christopher simplemente. Los meses que siguieron trajeron más cambios. El escuadrón de Christopher comenzó a realizar patrullas regulares, específicamente para verificar las condiciones laborales en estaciones remotas. Descubrieron decenas de situaciones similares y cada vez intervinieron para proteger a los trabajadores vulnerables. La autoridad colonial, avergonzada por la publicidad, fortaleció las leyes laborales y aumentó la supervisión de los sistemas de contratos. El ala libre se convirtió en un símbolo de resistencia contra la explotación. Los trabajadores de todo el sistema se detendrían allí para compartir historias y organizarse. Las paredes se llenaron de fotografías y mensajes de personas que habían recibido ayuda. Un testimonio de lo que podría suceder cuando alguien con poder decide usarlo para protección en lugar de explotación. Una noche, un año después del incidente, Christopher estaba terminando sus informes de turno cuando Morrison se acercó con una expresión extraña. Capitán, necesita ver esto, dijo entregándole un panel de comunicación. Fue un mensaje del Comando Colonial. Christopher había sido nominado para el Premio de la Paz de la Federación, que reconoce a individuos que avanzaron hacia la armonía y la justicia entre las especies. La nominación fue presentada conjuntamente por el Consejo Cultural Dragonborn y la Alianza de Trabajadores Coloniales. Christopher miró fijamente el mensaje y luego se rió, un sonido oxidado que no hacía a menudo. ¿Quieren darme un premio por golpear a un hombre en la cara, por plantar cara cuando era necesario?, corrigió Morrison.
por ver a alguien que necesitaba ayuda y hacer algo al respecto. Christopher guardó silencio un momento, pensando en su hermana, en la ayuda que había llegado demasiado tarde para ella. No hice nada especial. Simplemente no aparté la mirada. A veces eso es lo más especial de todo, respondió Morrison. La ceremonia de entrega de premios se celebró 6 meses después en la Tierra, en el gran salón del Consejo de la Federación. Christopher se sentía incómodo con su uniforme de gala, con la medalla pesada en el pecho. Pero cuando miró al público y vio a Selena con su uniforme de piloto cadete, con las alas desplegadas orgullosas y amplias, y a Torren a su lado, aceptado desde el principio en el programa avanzado de xenobiología de la Federación, pensó que tal vez valía la pena cargar con el peso. En su discurso de aceptación, Christopher lo mantuvo simple. Nos gusta pensar que la civilización significa que hemos evolucionado más allá de nuestros instintos básicos, que somos mejores que nuestros ancestros que resolvían los problemas con violencia. Pero a veces la civilización significa usar la fuerza para proteger a quienes no pueden proteger ellos mismos. Significa ver la injusticia y decir, no bajo mi supervisión. No importa si eres humano, nacido de dragón o de cualquier otra especie. Todos intentamos atravesar la oscuridad entre las estrellas. Lo mínimo que podemos hacer es cuidarnos unos a otros en el camino. La ovación duró 10 minutos. De vuelta en la estación Nueva Gibraltar, el ala libre había sido decorada para la ocasión. Banderas de la Federación y estandartes de los nacidos de dragón creaban un manto de color. La fiesta se prolongó hasta bien entrada la noche de la estación. Pilotos y trabajadores, humanos y nacidos de dragón, todos celebrando juntos. A última hora de la noche, después de que la mayoría de la multitud se hubiera dispersado, Christopher se quedó en la ventana de observación mirando las estrellas. Selena se unió a él. Su insignia de cadete piloto reflejaba la luz. Nunca te di las gracias como es debido, dijo en voz baja. No necesitas agradecerme, respondió Christopher. Sobreviviste. Protegiste a tu hermano. Te estás convirtiendo en piloto. Tú hiciste todo eso. Acabo de superar algunos obstáculos. Ella se rió, un sonido como el de las campanas de viento. Abordaste esos obstáculos, literalmente. Christopher se rió entre dientes. Bueno, a veces el enfoque directo funciona mejor. Permanecieron en un cómodo silencio durante un rato, observando los barcos de carga navegar por las rutas marítimas. Finalmente, Selena volvió a hablar. Torin escribió su ensayo de ingreso para el programa avanzado sobre ti, acerca de cómo una persona que decide actuar puede cambiarlo todo. ¿Qué escribiste para tu ensayo de la Academia de Pilotos? Christopher preguntó. Escribí sobre el miedo, dijo simplemente. Cómo puede atraparte, empequeñecerte, pero también cómo ver a alguien negarse a tener miedo puede enseñarte coraje. Escribí sobre el día en que un escuadrón de pilotos decidió que valía la pena proteger a una camarera y cómo eso cambió no solo mi vida, sino toda la estación. Christopher sintió un nudo en la garganta por la emoción. Siempre tuviste coraje, Selena. Ibas a trabajar todos los días sabiendo lo que te esperaba porque tu hermano te necesitaba. Eso requiere más coraje que cualquier cosa que haya hecho en combate. Quizás ella estaba de acuerdo. Pero hay diferentes tipos de coraje. El coraje para resistir y el coraje para luchar. Tú me enseñaste el segundo tipo. Un año después, Selena se graduó de la Academia de Pilotos con todos los honores. Christopher estaba allí para colocarle las alas, la ceremonia tradicional en la que un piloto veterano da la bienvenida a un nuevo piloto a la fraternidad de las estrellas. Sus escamas brillaban esmeralda bajo las luces ceremoniales, sus ojos dorados brillaban con lágrimas de alegría en lugar de miedo. Torin había avanzado rápidamente en su programa de xenobiología, su tesis doctoral sobre adaptación genética interespecies, y había obtenido el reconocimiento de la Federación de Ciencias. Consejo. A los 19 años, era uno de los candidatos a doctorado más jóvenes en la historia de la Federación. El ala libre se había expandido,
abriendo sedes en otras 3 estaciones, todas operadas como cooperativas de trabajadores. El modelo se había extendido por las colonias, desafiando las estructuras corporativas tradicionales que habían dominado el comercio fronterizo. El escuadrón de Christopher continuó sus patrullas, pero ahora contaba con una reputación que los precedía. La explotación laboral disminuyó drásticamente en su sector, no por nuevas leyes o regulaciones, sino porque todos sabían lo que sucedía cuando el capitán Christopher Lloyd se enteraba de los abusos contra los trabajadores. 5 años después de aquella primera mañana en el restaurante, Christopher se preparaba para la jubilación. 42 años de servicio, 3 guerras, innumerables patrullas y una pelea pública en un restaurante. Estaba revisando a sus candidatos de reemplazo cuando Morrison llamó a su puerta. «Señor, tiene una visita». Selena entró, pero no estaba sola. Con ella estaba una pequeña niña nacida de dragón, de unos 4 años, con escamas que brillaban entre el verde y un hermoso azul zafiro. La niña tenía los rasgos distintivos de un híbrido. Su otro progenitor era claramente de el clan de escamas azules de Kepler 428. «Capitán», dijo Selena con formalidad, y luego sonrió. «Christopher, quería presentarte a alguien. Esta es mi hija, Alexandra. Alex, este es el capitán Lloyd, del que te hablé». La niña miró a Christopher con sus ojos dorados que tenían esa distintiva pupila vertical, pero también reflejos de un azul muy humano. «Eres el héroe de las historias de mamá». Christopher se arrodilló a su altura. «No soy un héroe. Tu mamá es la heroína. Solo ayudé un poco». «Mamá dice que le enseñaste a volar», dijo Alex con seriedad. «No solo naves, todo». Christopher miró a Selena, que ahora llevaba la insignia de comandante. Había ascendido rápidamente de rango. Su habilidad natural, combinada con la determinación forjada a través de las dificultades, la convertía en una de las mejores pilotos de la flota. «Tu mamá aprendió sola a volar», le dijo Christopher a Alex. «Solo me aseguré de que nadie le cortara las alas». Más tarde, en la ceremonia de jubilación de Christopher, el enorme hangar se llenó con miles de personas. Pilotos, trabajadores, dragones, humanos y docenas de otras especies. El gobernador colonial pronunció un discurso sobre el servicio y la dedicación. El almirante Patterson habló sobre el historial de combate de Christopher, pero el momento que puso de pie a la multitud fue cuando Selena subió al podio. Hace 5 años, el capitán Christopher Lloyd entró en un restaurante y vio a alguien que necesitaba ayuda. Podría haber mirado hacia otro lado. Habría sido más fácil y seguro simplemente desayunar e irse, pero no lo hizo. Se puso de pie, no porque las regulaciones lo exigieran, no porque tuviera órdenes, sino porque era lo correcto. Al hacerlo, no solo cambió mi vida, cambió la cultura de todo este sector. Demostró que la fuerza no se trata de dominio. Se trata de protección. Que el coraje no es la ausencia de miedo. Es actuar a pesar del miedo. Y que a veces los actos de bondad más pequeños pueden generar los cambios más grandes. Hizo una pausa, extendiendo ligeramente las alas con emoción. Al capitán Lloyd le gusta decir que no es un héroe. Pero estoy aquí hoy, comandante de la flota colonial, madre, ciudadana libre, porque un hombre decidió que los moretones de la camarera importaban. Si eso no es heroísmo, no sé qué lo es. El aplauso fue ensordecedor. Christopher se quedó incómodo con la atención, pero profundamente conmovido. Al observar a la multitud, vio el verdadero legado de esa mañana en el restaurante. No solo Selena y Torín, sino docenas de otros que se habían beneficiado de los cambios posteriores. Trabajadores dueños de sus negocios. Pilotos que ahora vigilaban la explotación con la misma atención con la que vigilaban a los piratas, una estación que se había transformado de un grupo corporativo a un modelo de éxito cooperativo. En su discurso de despedida, Christopher fue breve, como era habitual en él. Hace 42 años,
Hice el juramento de proteger a los ciudadanos de la Federación y mantener la paz en las colonias. Durante la mayor parte de esos años, pensé que eso significaba luchar contra los piratas y asegurar las rutas marítimas. Tuve que ser una joven valiente que soportara moretones en silencio para enseñarme que a veces las mayores amenazas a la paz no están ahí fuera, en la oscuridad entre las estrellas. Están aquí mismo, en los lugares donde desayunamos, en los contratos que firmamos, en el poder que otorgamos a algunos. Las personas por encima de los demás. Cada uno de ustedes tiene el poder de ser el héroe de alguien. Solo tienen que elegir no apartar la mirada. Christopher se retiró a una pequeña colonia en la luna terraformada de Europa, pero su influencia continuó extendiéndose. La doctrina Lloyd, como la llamaban los medios, se convirtió en una parte no oficial del entrenamiento de pilotos, la idea de que el personal militar tenía el deber de proteger a los civiles de todas las amenazas, no solo de las externas. Selena ascendió de rango, convirtiéndose finalmente en la almirante más joven en la historia de la flota colonial a los 38 años. Instituyó políticas formales que protegían los derechos de los trabajadores en todas las instalaciones militares y creó un equipo de respuesta rápida para violaciones laborales que se convirtió en un modelo para la aplicación de la ley civil. La investigación de Torin en xenobiología condujo a tratamientos innovadores para afecciones médicas interespecies, en particular las que afectaban a híbridos como su sobrina Alex. Estableció el primer centro médico integrado en la estación New Gibraltar, donde humanos y no humanos podían recibir atención especializada. El ala libre se convirtió en una cadena de 30 establecimientos en las colonias, todos propiedad de los trabajadores, todos con el mismo mural de cadenas rotas y dragones en vuelo. Se convirtieron en lugares de encuentro. Para quienes luchaban contra la explotación, refugios seguros donde cualquiera podía encontrar comida, independientemente de su capacidad de pago. Pero quizás el cambio más duradero se produjo en la cultura de las propias colonias. La historia del capitán piloto que defendió a una camarera nacida de dragón se convirtió en leyenda, contada una y otra vez. Cada vez reforzando el mensaje de que la injusticia en cualquier lugar era una amenaza para la justicia en todas partes. 10 años después de su jubilación, Christopher recibió un mensaje que lo trajo de vuelta a la estación Nueva Gibraltar. La hija de Selena, Alex, ahora de 14 años, había presentado una solicitud para la Academia de Pilotos Junior. Lo había mencionado como su inspiración, escribiendo en su ensayo: "Mi madre me puso Alexandra en honor al general de la tierra que conquistó la mayor parte del mundo antiguo. Pero no quiero conquistar nada. Quiero proteger a la gente como el capitán Christopher Lloyd protegió a mi madre antes de que yo naciera". Demostró que la verdadera fuerza no se trata de dominar, sino de ayudar a los demás. Ese es el tipo de piloto que quiero ser. Christopher estaba de pie en la sala de observación de la estación, ya mayor, con el pelo completamente canoso, pero su mirada aún penetrante. Selena estaba a su lado, con las estrellas de almirante en el cuello, observando cómo la nave de entrenamiento de su hija ejecutaba maniobras perfectas en el espacio. «Tiene un don natural», observó Christopher. «Tiene buenos genes», respondió Selena, y luego añadió en voz baja. «Y mejores modelos a seguir». «Hiciste todo el trabajo duro», dijo Christopher. «Criarla, construir tu carrera, cambiar toda la cultura de la flota colonial. Solo di un puñetazo». Selena se rió, el sonido todavía parecía el de un carillón de viento después de todos estos años. Un golpe que resonó en todas las colonias. ¿Sabías que ahora enseñan sobre esto en la academia? El incidente de la cola del cometa fue lectura obligatoria en los cursos de ética. Christopher meneó la cabeza con asombro. Todo por notar algunos moretones. Todo por elegir preocuparse, corrigió Selena, por ver el dolor de otra persona y decidir qué importaba. Observaron cómo la nave de Alex completaba su secuencia, obteniendo una puntuación perfecta en su evaluación. La siguiente generación estaba alzando el vuelo, llevando adelante las lecciones aprendidas en un restaurante en una mañana que había comenzado como cualquier otra.
Mientras Christopher se preparaba para regresar a su tranquilo retiro, un joven piloto se acercó, nervioso, pero decidido. Ella era humana, recién salida de la academia y con la expresión ansiosa de alguien en su primera misión. Capitán Lloyd, quiero decir, capitán retirado. Señor, solo quería decirle que mi hermana era una de las trabajadoras de una estación minera en el sector 7. Trabajadora contratada atrapada en deudas. Su escuadrón la liberó hace 3 años. Ahora ella tiene su propio restaurante. Me convertí en piloto por lo que hiciste. La mitad de mi clase graduanda lo hizo. Nos llamamos los Joy Hawks. Christopher sintió que la emoción le apretaba la garganta. ¿Cómo te llamas? ¿Piloto? Teniente Sara Castellanos. Señor. Bueno, Teniente Castellanos, déjeme decirle algo importante. No liberé a tu hermana. Se liberó en el momento en que decidió decir la verdad sobre su situación. Todo lo que hice fue asegurarme de que la gente la escuchara. Eso es lo que realmente significa ser piloto. Asegurándose de que las voces que necesitan ser escuchadas no sean ahogadas por aquellos que gritan más fuerte. Recuerda eso y todo irá bien, saludó secamente el joven piloto, con los ojos brillantes y decididos. Mientras se alejaba, Christopher la vio detenerse para ayudar a un trabajador de mantenimiento nacido de dragón que dejó caer sus herramientas, tomándose el tiempo para ayudar a pesar de llegar tarde a su turno. El ciclo continuó. La estación de New Gibraltar se había transformado por completo en las décadas transcurridas desde el incidente. Donde antes había divisiones claras entre sectores humanos y no humanos, ahora las comunidades estaban integradas. El sonido dracónico se mezcló libremente con los idiomas de la tierra en los mercados. Los niños híbridos jugaban en parques diseñados para satisfacer las necesidades tanto de los humanos como de los dracónidos. La placa conmemorativa afuera del ala libre había sido idea de Christopher. Instalado en el 5º aniversario del incidente. No lo mencionó por su nombre según su solicitud. Simplemente decía, en este sitio, la gente común decidió oponerse a la injusticia. Su coraje nos recuerda que la civilización no se trata de las reglas que seguimos, sino de las personas que elegimos proteger. Que todos los que entren aquí encuentren seguridad, dignidad y esperanza. Miles de personas se han fotografiado junto a esa placa a lo largo de los años. Se convirtió en una especie de lugar de peregrinación para los activistas por los derechos de los trabajadores, para aquellos que luchaban contra la explotación, para cualquiera que necesitara que se le recordara que el cambio era posible. Mientras el transporte de Christopher se preparaba para partir, una última sorpresa los esperaba. Todo el hangar se había llenado de gente, pilotos, trabajadores, nacidos de dragón, humanos y docenas de otras especies. No vitorearon ni aplaudieron. En lugar de eso, siguiendo una antigua tradición de los nacidos como dragones, extendieron sus brazos, imitando alas en un gesto de máximo respeto y protección. Significaba, nos diste alas para volar. Christopher se quedó parado en la ventana, abrumado. Selena apareció a su lado, con sus alas abiertas. Este es tu verdadero legado, dijo en voz baja. No las batallas que ganaste ni los piratas que detuviste. Esta es una enseñanza para toda una generación. Proteger a los demás no es debilidad, es la mayor fortaleza que existe. El transporte arrancó de la estación, llevando a Christopher de vuelta a su tranquilo retiro. Pero mientras veía cómo la estación de Nueva Gibraltar se encogía en la distancia, supo que el trabajo continuaría. Cada piloto que se negó a apartar la mirada ante la injusticia. Cada trabajador que defendió sus derechos. Cada persona que eligió la protección sobre la dominación. Todos formaban parte de algo que comenzó con la simple decisión de no ignorar las heridas ajenas. 6 meses después, Christopher recibió un paquete en su hogar en la colonia Europa. Dentro había una chaqueta de vuelo confeccionada con los mejores materiales con el emblema del ala libre bordado en la espalda. La nota estaba escrita a mano por Selena. Para el hombre que nos enseñó a volar, las alas que nos diste se han extendido más de lo que imaginas.
El paquete incluía un bloc de datos con mensajes de todas las colonias. Historias de pilotos que habían intervenido en casos de explotación, de trabajadores que habían formado cooperativas, de dragones y humanos trabajando juntos. De maneras que parecían imposibles hacía apenas una década. Cada mensaje terminaba igual porque alguien me había demostrado que era posible. Christopher estaba sentado en su jardín, con las lunas terraformadas, 3 soles poniéndose en secuencia, pintando el cielo de tonos ámbar y dorado. Pensó en aquella mañana en el restaurante, en cómo un simple desayuno se había convertido en algo mucho más grande. Pensó en Selena, transformada de una camarera asustada en una de las más poderosas defensoras de la justicia en las colonias. Pensó en todos los golpes que nunca ocurrirían porque alguien, en algún lugar, recordaba que la fuerza debe proteger, no dañar. El último mensaje en el datapad era de Alex, la hija de Selena, ahora oficialmente aceptada en la Academia de Pilotos Junior. Capitán Christopher, mamá me contó toda la historia esta noche. No la leyenda que todos cuentan, sino lo que realmente sucedió. Lo asustada que estaba. Cómo estabas enojado pero lo controlaste. Cómo usaste tu poder para proteger en lugar de castigar. Ahora entiendo por qué me puso el nombre de un conquistador, pero me crió para ser un protector. Es porque le mostraste que el verdadero poder no se trata de tomar. Se trata de dar. Otros tenían la oportunidad de volar. Prometí usar bien mis alas. Christopher sonrió, poniéndose la chaqueta de vuelo a pesar del calor de la noche. Le quedaba perfecta. Por supuesto, Selena se habría asegurado de ello. Mientras las estrellas emergían en el cielo que se oscurecía, creyó ver las luces de las naves que pasaban. Cada una transportaba gente entre mundos, entre vidas, entre posibilidades. En algún lugar, alguien probablemente se enfrentaba a la injusticia en ese momento. Pero en otro lugar, alguien se ponía de pie, negándose a apartar la mirada, eligiendo proteger en lugar de ignorar. La chaqueta calentaba contra la brisa vespertina, y Christopher pensó en todas las alas que se habían desplegadas porque una mañana decidió fijarse en los moretones de una camarera nacida de dragón. No había sido heroico, en realidad. Simplemente había sido humano en el mejor sentido de la palabra, independientemente de la especie. Al caer la noche sobre Europa, Christopher entró y colgó la chaqueta cuidadosamente junto a la puerta. Mañana lo habían invitado a hablar en el nuevo Instituto de Derechos Laborales en Marte. Al día siguiente había una ceremonia en la Academia de Pilotos Junior. Su jubilación estaba resultando más ajetreada que su servicio activo. Pero él no le importó. Cada discurso, cada ceremonia, cada joven piloto o trabajador que pedía consejo, todos eran hilos de un tapiz que había comenzado con la única decisión de preocuparse. La última entrada en su diario personal esa noche fue breve. 42 años de servicio me enseñaron a luchar. Una mañana en un restaurante me enseñó por qué valía la pena luchar. A veces, los actos de valentía más pequeños resuenan con más fuerza en las estrellas. Ojalá esos ecos nunca se desvanecieran. Y no lo hicieron. 50 años después, mucho después de la muerte de Christopher, los cadetes de la Academia de Pilotos aún se enteraban del incidente de la cola del cometa. Los trabajadores de las colonias aún se reunían en los establecimientos de ala libre. Y en algún lugar de un restaurante, una fábrica o una estación minera, alguien notaba moretones, se levantaba, alzaba la voz, se negaba a permitir que la injusticia se ocultara en silencio. La transformación de la estación Nueva Gibraltar se había convertido en un modelo para las colonias de toda la Federación. La integración de las especies, la protección de los trabajadores, la idea de que la fuerza significaba protección en lugar de dominación. Estos conceptos se habían extendido como las ondas de una piedra arrojada a aguas tranquilas. La almirante Alexandre Stonevin, antes Alex, hija de Selena, estuvo presente en la inauguración del puerto espacial conmemorativo Christopher Lloyd. Tenía 44 años, sus escamas mostraban el profundo color esmeralda de la madurez. Su herencia humana era visible en las inusuales arrugas azules de sus ojos dorados. Su propia hija,
una cuarta parte humana y 3/4 partes dracónida, estaba a su lado con uniforme de cadete. Siempre decía que no era un héroe, dijo Alexandra a la multitud reunida. Y en cierto modo, tenía razón. Los héroes son personas extraordinarias que hacen cosas imposibles. Christopher Lloyd era un hombre común y corriente que hizo lo que era simplemente decente. Vio a alguien sufrir y actuó. El hecho de que esto pareciera heroico nos dice más de nuestra sociedad que de él. Su legado no es que fuera especial, sino que demostró que todos tenemos el poder de cambiar las cosas. Solo tenemos que elegir usarlo. El puerto espacial era enorme, diseñado para gestionar el aumento de tráfico que trajo consigo la transformación de Nueva Gibraltar en un importante centro comercial. Pero en su centro, preservado y restaurado, se alzaba el ala libre, el restaurante original donde todo comenzó. Ahora convertido en museo y restaurante funcional, servía como recordatorio de que los cambios más importantes a menudo comenzaban en los lugares más humildes. El interior de la cabina donde Christopher se había sentado esa mañana se conservaba tras una lámina transparente junto con una foto de ese día. Alguien había logrado capturar el momento justo antes de que Christopher se levantara para confrontar a Kraus. En la imagen, se podía ver la determinación imprimiéndose en sus rasgos. El momento decisivo que transformaría la cultura de todo un sector. Visitantes de toda la federación acudían a verlo, a sentarse en el restaurante restaurado, a comprender cómo la decisión de una persona podía repercutir en un cambio sistémico. El libro de visitas contenía millones de entradas a lo largo de los años, personas que prometían transmitir la lección de no mirar hacia otro lado, de usar cualquier poder que tuvieran para proteger en lugar de explotar. El legado perduraba en leyes e instituciones, en la ley de protección colonial que prohibía los contratos laborales explotadores, en la formación ética obligatoria para todo el personal militar que enfatizaba el deber de proteger a los civiles de todo daño, en las comunidades integradas donde especies que antes apenas interactuaban ahora vivían como vecinas y amigas. Pero más que eso, perduraba en las decisiones individuales. Hechos cada día por personas que recordaban que la civilización no se trataba de la tecnología que los transportaba entre estrellas, sino de cómo se trataban entre sí en los espacios intermedios. Al terminar la ceremonia y dispersarse la multitud, un anciano trabajador de mantenimiento nacido en Dragón se acercó al almirante Stonebin. Sus escamas estaban opacadas por la edad, pero sus ojos brillaban. «Estuve aquí ese día», dijo en voz baja. Era uno de los otros trabajadores que Kraus explotaba, demasiado asustado para hablar, demasiado abatido para luchar. Cuando las lágrimas de tu madre comenzaron a caer y ese capitán se puso de pie, algo cambió en todos nosotros. Nos dimos cuenta de que ya no teníamos que aceptarlo. Mi nieto ahora es piloto por lo que pasó aquí. Mi nieta tiene su propia compañía naviera. Nada de eso habría sido posible sin esa mañana. Alexandra asintió, con la gracia de su madre evidente en su porte. El capitán Lloyd siempre decía que los verdaderos héroes eran los trabajadores que elegían decir la verdad sobre lo que les estaba sucediendo. Quizás el anciano trabajador estaba de acuerdo, pero alguien tenía que escuchar. Alguien con poder tenía que preocuparse. Eso fue lo que marcó la diferencia. Al caer la noche, en la estación Nueva Gibraltar, las luces del ala libre brillaban cálidamente contra la oscuridad del espacio. Dentro, personas de docenas de especies compartían comidas, contaban historias, hacían negocios y vivían vidas posibles gracias a un momento en que una persona decidió notar las heridas de alguien a quien la sociedad le había enseñado a ignorar. El universo era vasto, frío y, a menudo, indiferente. Pero en pequeños rincones de calidez y luz, en comedores y puertos espaciales, academias y cooperativas, la decisión de cuidar seguía resonando, prueba de que incluso en la oscuridad entre las estrellas, la compasión podía florecer y los más pequeños actos de valentía podían transformar mundos. La historia terminó como había comenzado, con motores rugiendo al entrar en una estación, con pilotos buscando el desayuno, con una camarera moviéndose entre las mesas. Pero ahora la camarera era la dueña del lugar donde trabajaba.
Los pilotos vigilaban a más que solo piratas, y la estación prosperó como un faro de lo que era posible cuando la fuerza se usaba para levantar a otros en lugar de oprimirlos. Christopher Lloyd tenía razón. No había sido un héroe. Simplemente había sido un ser humano en el sentido más amplio de la palabra. La palabra, elegir ver el dolor ajeno y actuar en consecuencia. Y a veces eso era lo más heroico de todo.